Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en este espacio de la tribunacolus.com. Hoy vamos a entrevistar a una persona importante, sobre todo la relevancia que tiene para lo que está pasando actualmente en la isla de Cuba. Tenemos al escritor Jorge Luis Camacho con nosotros. Bienvenido, Luis. Y vamos a empezar haciéndote algunas preguntas que nos parecen importantes. ¿Qué motivó la publicación de esta obra? Escribí Sinfonía Cubana porque sentí que había algo inexplorado en la literatura nacional y era que el período revolucionario nunca había sido contado más que de manera fragmentaria. A esto se unió mi deseo de escribir una saga épica sobre la historia de Cuba y naturalmente el período revolucionario es un periodo que contiene todo lo que necesita una saga, ¿no? Hombres y mujeres tomando decisiones desgarradoras, dramas, sueños, promesas, mentiras, personas que tienen que dejarlo todo, etcétera. Y entonces todo eso me motivó a crear una saga donde todos esos elementos se unieran y que al mismo tiempo se revelara la historia y las trampas de nuestra historia, ¿no? Las trampas que siempre conlleva una revolución. Excelente, Jorge. ¿Y cómo comparas el relato de tu libro con lo que sufren a diario muchos cubanos que buscan oportunidades en tierras lejanas? Los personajes de Sinfonía Cubana no parten del país en busca de nuevas oportunidades. Esos no son los inmigrantes del inicio de una revolución. Los personajes de Sinfonía Cubana forman parte de la clase alta de la sociedad. Por consiguiente, son los primeros en sufrir la dictadura revolucionaria. Dado que esta clase generalmente está compuesta por un grupo relativamente reducido y la mayoría de la sociedad considera que se le puede despojar y que es relativamente justo hacerlo. Incluso aplauden eso. Los Robleserras, como en todas las revoluciones, son las primeras víctimas o están entre las primeras víctimas del poder dictatorial. Son la primera o las primeras olas de inmigrantes. Todavía en ese momento, para las otras clases sociales, la revolución es una promesa, una mentira promesa, pero promesa. Todavía la gente cree que la revolución, el líder y todo eso le va a traer una vida mejor. Pero toda revolución, y lo vimos en la francesa, lo vimos en la rusa, lo vimos en la cubana y se ha visto siempre en toda revolución. Toda revolución termina siendo una dictadura. Entonces, ese poder que sufrieron las clases pudientes o las clases más elevadas de la sociedad en un principio, va bajando poquito a poquito hacia las otras clases sociales. Es entonces cuando aparece el inmigrante que se va en busca de posibilidades, porque el fracaso revolucionario no las brinda ya. Entonces, para encontrarlas, tiene que salir del país, tiene que emigrar, tiene que irse de su tierra. Excelente, Jorge. Y cuéntanos, esa sinfonía cubana, ¿cómo se refleja en la realidad de los cubanos hoy en día, sobre todo con las protestas que se están generando internamente en la isla? Para responder a esta pregunta, voy a leer algunos fragmentos en una pantalla que tengo acá y en un ejemplar de Sinfonía Cubana, el número 3. Como verán, los ejemplares son blanco, rojo y azul, los colores de la bandera. La coincidencia entre lo que está sucediendo en Cuba en este momento y lo que está como ficción en Sinfonía Cubana es algo sorprendente. En todo caso, es algo que no sucede de manera común en la historia. Para mí, como escritor, es maravilloso haber tenido la suerte, porque eso no es más que suerte, eso no es intuición, ni yo lo pude prever, eso es un regalo de la vida,
un regalo de la historia, que un mes después de haber publicado estos libros, ya la realidad esté realizando lo que para mí fue ficción. Sinfonía Cubana 1 y 2 se publicaron a mediados de mayo. Sinfonía Cubana 3 a inicios de junio. Y el 11 de julio ya comenzó en Cuba las protestas, la revuelta, el principio del fin. En todo caso, así lo vemos todos. Y así lo tenemos que ver, porque no puede ser de otra manera. Sinfonía Cubana coincide en esto, por ejemplo. Es curioso, el personaje principal, que tiene ese nombre desde hace 5 años, se llama Julio. Y es en julio que suceden estos hechos en Cuba. La madre de Julio se llama Libertad. Y es libertad la palabra que más se repite en las calles de Cuba hoy. Aunque en buen cubano digamos libertad. Y así vamos, pidiendo libertad, libertad, libertad. Esa madre de Julio, y se llama así naturalmente, porque es un símbolo de la libertad en Cuba. Es una señora que está enferma, como está enferma la libertad en Cuba, en 1959, 60, 61, etc. Incluso antes. Voy a leerles algunos pasajes. En el libro 3 de Sinfonía Cubana, en una escena que sucede en el 31 de diciembre del 2020, se dice: el virus de Wuhan sigue azotando el mundo. Tal vez, como sucedió con la peste medieval, que desprestigió a las religiones y estremeció los cimientos del pensamiento humano, tras esta crisis habrá un renacimiento. En Cuba ya se anuncia. El gobierno tiene cada vez menos credibilidad. El país está en bancarrota. El hambre se hace compañera. La oposición se intensifica. Cada vez son más los que desafían abiertamente al gobierno. Un poco más lejos se dice: unos predicen que un estallido social barrerá con todo en Cuba. Otros que el desastre económico obligará al régimen a negociar con la oposición. Lo que nadie imagina es que Cuba siga igual. Después de esa escena del 2020, pasa a un futuro no establecido, no previsto, en el cual ya el país está en democracia, y dice: un afanoso enjambre de brazos y metales empuja hacia el barranco de la historia, las ruinas, implacables testimonios del fracaso de una quimera convertida en azote. Voces, risas y estruendos rompen el siniestro silencio que durante años enlutó los campos. La marchita silueta del central La Rosa germina. La Rosa es el central familiar que ellos reconstruyen. Florece también el país tras el tumultuoso período que condujo a la nueva Constitución. Cuba nunca más tendrá ejército. Así lo inscribió en su nueva Carta Magna. Liberada del bloqueo comunista, la economía de la isla se expande. Una clase media da colores a las calles con sus anuncios lumínicos y las anima con una vida comercial que habían olvidado. Por todas partes se reconstruye, se construye. Dañados edificios vuelven a la vida, como las ciudades. Las precarias edificaciones de lo que hoy se conoce como la era castrada o el tiempo oscuro son poco a poco reemplazadas por vías y viviendas de mejor factura. Y luego dice: el llanto risa, que es un concepto que apareció en Sinfonía Cubana, se me apareció a mí, la verdad, pero me gusta mucho. El llanto risa se transmite a Janet y a Talia Sofía. Son la hija de Julio y la sobrina que reconstruyen el central. Por sus mejillas resbalan también lágrimas en disonancia con las risas de los labios.
Se engendra después en los trabajadores y sus familias que mucho han sufrido y sueñan. Luego son tantos los que lloran y ríen, que el llanto risa se eleva, vuela sobre los cañaverales, los caminos y las ciudades, brotando en miles de ojos y labios, pues Cuba renace. Y en los alumbramientos se unen siempre el dolor y la esperanza. Entiendo, Jorge. Increíble relato y comparación en esta historia del drama de muchos cubanos que actualmente sufren y padecen estas realidades. Muchos cubanos, tú lo sabes, Jorge, utilizan el arte y la música para expresar su sentir frente al drama que les ha generado salir de Cuba. ¿Tú crees que la Sinfonía Cubana expresa ese mismo sentir, ese mismo reflejo a esas necesidades del cubano que finalmente son las tuyas, son las de todos? Mire, Cristian, pienso que la cultura y el arte son dos de los instrumentos humanos de expresión de sentir más ricos y más comunes. Por eso no me parece sorprendente que los emigrados, los desterrados, en el caso de nosotros los cubanos, que no tenemos derecho a volver, los usen como método de expresar su dolor, su nostalgia y también sus alegrías. En el caso del escritor es diferente porque tratándose de una obra de ficción, el sentimiento del escritor es lo que le da la dirección general a la obra, es lo que le da, digamos, su existencia, por qué la obra existe, porque el autor tiene ese sentimiento que lo llevó a interesarse en este tema. Pero lo que el autor tiene que expresar son los sentimientos de los personajes, incluso aquellos con los que no comulga, incluso aquellos que detesta. Pero es importante que exprese los sentimientos del personaje y no los suyos. De otra manera se convierte no en una saga ni en una novela, sino en un panfleto. Y en ese sentido, me gustaría leerle algo que dijo un crítico sobre la Sinfonía Cubana. Una virtud de la novela radica en que ni el narrador ni los personajes se manifiestan de manera tendenciosa. En otras palabras, el narrador de la sinfonía ofrece datos y deja que los personajes se rebelen contra lo que les perjudica, pero no sermonean a otros, ni mucho menos al lector, con graves discursos sobre lo que debería hacerse. Ellos simplemente actúan dadas las circunstancias expuestas en el texto literario. Finalmente, Jorge, gracias por participar en este espacio de la tribuna y una última pregunta. ¿Crees que finalmente habrá libertad en Cuba? ¿Crees que se logrará algún día escribir nuevas historias y cuentos, pero ya no del drama del exilio y el drama de los balseros, el drama de tanto cubano que busca oportunidades en diferentes países, sino más bien una historia contada a partir de la libertad del pueblo cubano? Mire, Cristian, cuando yo estaba escribiendo el tomo 3 de la Sinfonía Cubana, Da Capo, le preguntaba a muchos amigos cómo veían el final de la dictadura cubana. Para mi sorpresa, la mayor parte me decía que lo veía para dentro de mucho tiempo. Otros incluso me decían que no sucedería. Hace poco, en una entrevista, un periodista me dijo que habían dictaduras que llegaban para quedarse y que la Sinfonía Cubana le parecía ser de esas. Otro periodista llegó a decirme que la democracia, el final de la dictadura que yo anuncio en Sinfonía Cubana, era ciencia ficción. Y ya ve, ha pasado apenas un mes desde que estos libros salieron a la luz y ya la realidad en Cuba está probando que todo se puede.
y que las cosas en Cuba van a cambiar. Así es que para responder concretamente a su pregunta, sí, creo que habrá una Cuba libre y creo que los hechos que están sucediendo en este momento en Cuba prueban que esa Cuba libre la vamos a ver muy pronto. Excelente, Jorge. Nuevamente, muchísimas gracias por participar en este espacio de la tribunacolus.com. Y a todos ustedes, amigos, gracias por escuchar. Los invitamos a comprar el libro de Jorge Luis Camacho, Sinfonía Cubana. Y en este espacio de la tribunacolus.com, en este espacio de Cristian Opina, vamos a seguir entrevistando a personalidades que nos traen temas de importancia para todos nosotros. Muchas gracias, amigos, y nos vemos hasta una próxima oportunidad.